Marwan Taki. Marwan, usted lo conoce muy bien, es internacionalista, experto en temas del Medio Oriente y siempre de manera muy generosa nos permite robarle unos minutos de su valioso tiempo para contribuir con su análisis al mejor entendimiento de lo que está sucediendo en este momento, dada la gravedad de este conflicto bélico entre Irán e Israel, Israel e Irán. Marwan, un saludo muy cordial, bienvenido. Querido Pepe, muy buenas tardes. Gracias, Marwan. Me gustaría tu comentario a bote pronto después de lo que has escuchado en los últimos minutos, ya no días, minutos, de lo que está sucediendo y a punto de ocurrir en este conflicto bélico que tiene tantas implicaciones. Marwan, el presidente Trump se regresa hecho la mocha a su cuarto de situación de guerra en la Casa Blanca porque la situación evidentemente es muy grave. Los jefes de Estado presentes en la cumbre del G7 en Kananaskis, en Canadá, el refugio montañoso, también están pensando regresar cada cual a sus países porque la situación ahora es grave. ¿Qué tan grave es la situación, Marwan, desde tu punto de vista? A ver, preocupa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque veníamos ya con una escalada en los últimos 4 días muy distinta a lo que nos venían acostumbrados tanto Israel como Irán, incluso por encima de los ataques de finales de año pasado, cuando Irán lanza alrededor de 300 misiles sobre suelo israelí después del ataque de Israel al consulado iraní en Damasco. Es distinto por varias razones. Primero, porque evidentemente las fuerzas de Irán están mermadas con la pérdida de Bashar al-Assad en Damasco, con la pérdida de la fuerza del Hezbollah en Líbano, pero al mismo tiempo porque en los últimos 4 días habíamos venido viendo cómo primero se dice que se habían atacado solamente, se iban a atacar instalaciones atómicas o relacionadas con el programa atómico de Irán, luego también algunas posiciones balísticas, luego también algunos ataques muy dirigidos contra o científicos o prácticamente la cúpula de las fuerzas militares iraníes, para justo, como dices, en los últimos minutos, el aviso de Donald Trump de que se regrese y que pide, de hecho, que el Consejo de Seguridad Nacional le tenga listo el Situation Room, el cuarto en el que se vigilan las operaciones de Estados Unidos, y se dan ciertos movimientos de los distintos buques de guerra por parte de Estados Unidos que dan la impresión que cada vez es más posible, se acerca unas pulgadas más, pues, la posible participación de Estados Unidos en este capítulo Irán-Israel. A ver, ¿qué es lo que había pasado en los últimos días? En los últimos días había pasado que incluso se había dicho, y es una de las acusaciones de Irán en contra de Washington, que los distintos alientos a una posibilidad de alguna negociación diplomática con Irán estaban sobre la mesa, y que incluso a partir de eso es que este mismo fin de semana se empezó a decir que la Casa Blanca se había opuesto a una posibilidad, a una ventana que se le había abierto a Tel Aviv de asesinar al Ayatollah Khamenei, para luego toparnos con esto que estamos viendo en este momento, que insisto, ¿cuál es lo que preocupa? Que se acerca más la posibilidad o la eventualidad de que Estados Unidos participe en los siguientes minutos, horas, día, lo que sea, en apoyar a Israel en esta cruzada contra el régimen de los ayatolás. ¿Cuál es la parte que preocupa? Y siempre va a preocupar cuando hablamos de esto. Estamos hablando de los ayatolás, sí, pero la orden o la petición que se ha dado a partir de las cuentas, no solo del presidente estadounidense, sino de prácticamente todas las cuentas de gobierno norteamericana, donde se solicita evacuar Teherán, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una ciudad de alrededor de 10 millones de habitantes. No evacúas de un momento para otro 10 millones de habitantes. No evacuamos la Ciudad de México si alguien dice que la evacuemos, pues. Y eso también, cuando se junta con los distintos llamados de distintos países a que sus misiones diplomáticas se vayan reduciendo, y vamos viendo cómo si hay al menos unas imágenes bastante impresionantes de gente queriendo huir de Teherán, pues las cosas tienen que empezarse a dejar de verse solamente del código de los ayatolas, de un régimen dictatorial, teocrático, etcétera, para preocuparnos un poco por los 10 civiles. Insisto, Teherán alrededor de 10 millones de habitantes. Enterado, entendido claramente la situación compleja, estamos al borde de un conflicto mayor, pero sí vuelvo a insistirte, decía Israel que todo acabaría si muere el ayatollah Ali Khamenei, lo cual fue visto. ¿Qué es todo? El problema es entender qué quiere decir qué es todo. Si nos vamos a pensar solamente
en la posible, en la amenaza que representa para Israel, y no solo para Israel, realmente para toda la zona, el régimen de los ayatolás, tomándolos como uno de los principales desestabilizadores de la zona. Se podría pensar que con la salida de Jamenei se resolvería algo. Está bien, se resuelve. ¿Y qué es lo que le sigue? El problema de cuando se hacen este tipo de operaciones es qué es lo que le sigue. Claramente, si esto sigue por el rumbo que hasta ahora se está empezando a dibujar, se podrán sacar las referencias a, por ejemplo, el caso iraquí, cuando se depone a Hussein y después qué sucede. Ahí podríamos pensar qué es lo que importa, las amenazas que puede representar hacia el exterior, hacia el interior, o la posibilidad de estabilidad, de dónde va a salir esa estabilidad, cuáles son los siguientes liderazgos que podrían ocupar la posición que se deje vacante. Ahí es donde las preocupaciones tienen que tener un poco más de alcance y no solamente la vista sobre lo inmediato, porque al final, en este momento, incluso si uno toma en cuenta los distintos llamados, honestamente un poco en el aire por parte de Netanyahu, sobre todo ayer, donde decía a la población iraní que se levantase, la población de ningún país sale a la calle cuando tiene bombas sobre la cabeza. Entonces, hablar de eso al mismo tiempo que se lanzan las bombas y se ordena evacuar una ciudad de 100 millones de habitantes, de 10 millones de habitantes, perdón, pues tampoco suena tan realista. Entonces, el qué se acabará todo, ¿qué es ese todo? Y ahí es donde creo que se tiene que ser un poco más prudente a la hora de que estamos viendo estas cosas. Marwan, si me permites, vamos a hacer un corte. Ojalá no abusemos de tu Me ha valioso encantado, tiempo. querido Pepe. Pero Marwan Soto Antaki, internacionalista, experto en temas de Medio Oriente. Estamos comentando contigo sobre el fondo del conflicto entre Israel e Irán. Te hace una pregunta que mucha gente se está haciendo en este momento, preguntándose por qué Israel comenzó el ataque en contra de Irán. ¿Cuál es el origen de este conflicto? ¿Qué es lo que está provocando pues esta guerra? Porque ya de hecho es una guerra la que se está escenificando con el uso de misiles teledirigidos, etcétera, fuerza aérea, en fin. ¿Por qué Israel atacó a Irán? ¿Qué hay detrás de esta guerra? A ver, para tratar de situarlo un poco en contexto histórico, hay dos grandes eventos modeladores de la realidad política mediooriental del último medio siglo, ¿no? Uno es obviamente la creación del Estado de Israel y a partir de las distintas disputas de identidad entre sí, lo árabe y lo israelí. Y el otro gran evento es la Revolución Islámica de 1979, que llega o que lleva al Ayatollah Khomeini primero a ocupar el poder de Irán y transformarlo en la República Islámica de Irán, ¿no? Jamenei es su sucesor, es el Ayatollah Jamenei, que es lo que se instaura en Irán. Se instaura una teocracia, un gobierno dirigido por clérigos y al final bajo una constitución religiosa política es que van construyendo este Estado que es al final el Estado que representa o que va disputando con el resto de los países de la región una de las dos vertientes del Islam. Una es Irán, al final es un país que tiene la vertiente chiita y la mayoría de los demás son sunitas, que son las dos grandes ramas del Islam. Entran en disputa con los otros de la región y al mismo tiempo hay que hacer un apunte en esto. Irán no es un país árabe, árabes son los otros, ellos son persas, ¿no? Ellos hablan farsi, hablan persa, no son un país árabe, sí es un país que tiene un gobierno islámico. Dentro de las distintas disputas que se han dado en la región, Irán tuvo una guerra con Irak y ha estado desde un inicio, desde la creación del Estado de la República Islámica, agarrando la situación de Palestina como una de sus banderas de identidad nacional, lo cual hace que este conflicto no es un conflicto de los últimos 3 días ni de los últimos meses, ni surge solamente a raíz de los ataques de Hamas el 7 de octubre de 23, sino que tiene un trasfondo histórico mucho más grande. En la última etapa de Irán, Irán había construido una estrategia que hemos hablado tú y yo aquí, que es la estrategia de proxies, que son los proxies, distintos grupos militantes que han sido financiados, armados, entrenados por Irán para poder atacar algunos de los intereses, particularmente Israel, que tiene Irán, pero que le permite a partir de estos grupos, qué sé yo, el Hezbollah, los Houthis en Yemen, atacar sin decir que atacan ellos, es decir, usarlos como un ataque indirecto, ¿no? Por otro lado, Irán lleva ya muchos años en la construcción de un programa atómico
que al final, por un lado, decían en el discurso que querían tener un programa atómico para la generación de electricidad. Por otro lado, ese mismo programa atómico ha tenido las acusaciones de que tiene intenciones bélicas, es decir, de crear una bomba atómica. Ese es el punto que nos toca ahora. Alrededor de 2018, el primer gobierno de Donald Trump, había un acuerdo nuclear con Irán en el que distintos países del mundo tenían cierto levantamiento de sanciones a las que está sometido Irán a cambio del no enriquecimiento por parte de Irán de material atómico suficiente para construir una bomba atómica. ¿Qué es lo que hace Donald Trump en su primer mandato? Retira a Estados Unidos y al final se va abajo ese programa atómico que al mismo tiempo, en los últimos meses, en este su segundo mandato, trata de recuperar. Es decir, la misma persona que lo había sacado ahora lo estaba tratando de recuperar y entonces se enfrenta a que Irán, al parecer, ya tiene suficiente material atómico enriquecido como para tener 10 bombas atómicas. Eso lo dice la agencia atómica encargada de revisar estas cosas y por otro lado también lo dice Israel. En los últimos meses, sobre todo en el último medio año, la posición de Irán se ha habido debilitada en la región. Irán siendo quizá el gran actor que a partir de este sistema de proxies, es decir, de estos grupos tangenciales que había construido, que había armado alrededor de la zona, pierde sus posiciones y su capacidad de influencia, por un lado, con el descabezamiento del Hezbollah en Líbano por parte de la incursión, o gracias a la incursión de Israel sobre Líbano en contra del Hezbollah, después con la caída de la dictadura de Bashar al-Assad, después de medio siglo de dictadura entre padre e hijo en Siria. A partir de eso y algunas otras operaciones que le habían costado un uso de armamento que no necesariamente había podido recuperar y crisis políticas generadas por justo el decapitamiento de muchas de sus estructuras, particularmente en 2020, también bajo el primer mandato de Donald Trump, el asesinato de Qasem Soleimani, que era el arquitecto de toda esta red de proxies, pues viene debilitándose y en este momento encuentra a Israel frente a la aparente posibilidad de que Irán ya tuviese una capacidad de hacer un arma atómica y al mismo tiempo se encuentra debilitado, del momento para poder hacer una operación dirigida primero a estos sitios nucleares, luego balísticos y demás, y en un acto que al final parece que ya está subiendo, a punto de salirse de control, termina pasándose del ataque directo a las cúpulas del régimen de los ayatolas a la amenaza a una población de 10 millones, como es el caso de la población de Teherán. Ese es el momento en el que nos encontramos. Pues muchas gracias, Marwan Soto Antaki, por ayudarnos a entender el contexto de manera, por supuesto, apropiada. Muchas gracias y estaremos en comunicación si tú nos lo permites. Pepe, encantado como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, es lo que estamos comentando ahora con Marwan. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.